Bueno, hermanos, hermanas, inscritos, inscritas, les damos la más amorosa bienvenida a nuestra segunda jornada de reflexión sobre la salud mental. El año pasado tuvimos el privilegio de poder hablar sobre la salud mental de niños y adolescentes, y en esta oportunidad vamos a hablar de las emociones de todo el mundo, desde niños hasta tercera edad. En esta comisión llamada Fortaleza, buscamos velar por la concientización de la salud mental desde nuestras casas, desde la iglesia, desde todos los contextos cristianos a los que podamos someternos y vivir, ¿ya? Y dentro de eso, desde el año 2020 a la fecha, estamos proponiendo desde la Fundación Candes servicios de contención emocional y acompañamiento bíblico. ¿Ya? Este año tenemos muchos desafíos y que ya vamos a dar a conocer en las iglesias anglicanas para poder estar apoyando la salud mental de todos y todas, ¿ya? Bueno, como ustedes ya sabrán y ya se habrán inscrito, los que se inscribieron, esta jornada se llama Emociones Encerradas. Y también lleva como subtítulo Reconociendo mis emociones en tiempos de caos. Les voy a compartir el programa de hoy, qué es lo que tenemos visto para organizarnos bien. Desde ya les compartimos el tip o la sugerencia de que organizar nuestro día a día, nuestra semana, nuestro mes, sin duda mentalmente mucho más relajante y menos estresante. Ya, entonces, nuestra jornada se llama Emociones Encerradas, y el programa de hoy está definido de la siguiente forma. En un primer bloque vamos a estar compartiendo junto al pastor Carlos Leighton una exhortación, una reflexión sobre la palabra y qué es lo que se dice respecto a las emociones. Después va a exponer nuestra querida Francisca Ruiz. Luego vamos a tener una actividad grupal a cargo de monitores voluntarios de nuestra Comisión Fortaleza. Vamos a tener un break, un tercer bloque con nuestra querida Danitza Matus, otro break para relajar un poco también la mente y todos los contenidos que vamos a aprender hoy día. Y finalmente vamos a tener una ronda de preguntas, un espacio donde poder responder a nuestras inquietudes. Queremos contextualizar, queridos hermanos y hermanas en Cristo, que toda esta jornada se desarrollará en un contexto cristiano. ¿Ya? Nuestro centro y la razón por la que estamos aquí es Cristo. Buscamos dar a conocer nuestras emociones en un mundo caído, distinguir qué son las emociones, cuál es la importancia de la inteligencia emocional en nuestras vidas y la relevancia del cuidado de la salud mental. Así que, bueno, también sugerirles a los que ya se van incorporando que escriban su nombre en la identificación de Zoom para poder nombrarlos. Y si no te inscribiste en esta jornada y te llegó el link, te compartieron el link, por favor, compártenos tu contacto por inbox o a través de contacto@candes.cl para enviarte material posteriormente, ¿ya? Bueno, le damos entonces, vamos a partir nuestra jornada. Contarles que, además de tener un cuerpo físico, también tenemos una mente, como todos ya sabemos. Una mente que constantemente está viviendo y sobreviviendo a las exigencias de la sociedad actual. Y como si no fuera poco, si ya esto de existir con emociones es complejo, muy, muy complejo, ¿cuánto más lo ha sido en tiempos de confinamiento? Y para nadie es novedad que esta pandemia vino a reflejar tremendos vacíos y tremendas dificultades que tenemos no solo en Chile, sino que a nivel mundial, respecto a la necesidad de un cuidado de salud mental. Ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿De dónde vienen las emociones? ¿Es correcto sentir emociones? ¿Dios siente emociones? ¿Les parece si respondemos estas inquietudes? Entonces vamos con nuestro primer bloque. Les dejo a mi queridísimo pastor Carlos Leighton. Él nos va a exhortar sobre la palabra, sobre la relación que tiene Dios y las emociones. Así que les presento a Carlos Leighton desde Quilpué, región de Valparaíso, de Viña del Mar. Él es pastor de la iglesia San Pedro de Viña del Mar. Está casado con Janet, padre de 2 hijos y profesor. Así que les voy a invitar a hacer unos aplausos inclusivos en lengua de señas. Se aplaude así. Así que desde sus casitas vamos a darle la más
amorosa bienvenida a nuestro querido Carlos. Carlos, adelante. Oye, qué tremenda presentación, me da ahora no sé qué hablar. Gracias, Noé, por esa presentación. La verdad que lindo este espacio, en verdad. Hay hermanas y hermanos desde Antofagasta, no sé si hay más desde más al norte, y también una hermana ahí que hablábamos es de Ancud, así que está la variedad, digamos, de nuestro país, de las regiones representadas, y eso es realmente hermoso, eso es lo que provoca el Señor, nos otorga los medios para que así sea. ¿De qué otra manera hubiésemos pensado que íbamos a estar reunidos así? Tenía que venir una pandemia, tenían que desarrollarse tecnologías para que la iglesia pudiera estar conectada de esta manera. Entonces es realmente asombroso y es un gozo poder, estuve ahí echando un vistazo de quienes estaban y es muy, muy lindo. Bueno, y ¿qué tema, no? ¿Qué tema que nos convocan las chiquillas, quienes conforman la Comisión Fortaleza? Las emociones. Y esta parte que me toca exponer a mí la he titulado Redimiendo las emociones. Cómo experimentar las emociones en un mundo caído. Y esto es algo tan que debemos subrayar tanto, ¿no? La situación en que nos encontramos. Estamos en un mundo caído, estamos afectados por el pecado, aun cuando tenemos una nueva vida en Jesús, aun cuando Él nos ha regalado su Espíritu, y estamos sentados en los lugares celestiales, dice Pablo, pero también estamos en un mundo caído y estamos sujetos, digamos, a lo que eso significa. Entonces, ¿cómo experimentar las emociones en un mundo caído? Y justamente como parte de vivir en un mundo caído, implica estar sobreviviendo a una pandemia que nos tiene confinados, a las cuarentenas. Por lo tanto, quizá un título también sería ¿Cómo sobrevivir a la cuarentena y no morir en el intento? También podría ser, ¿no? Dios nos llama a interactuar con nuestras emociones para su gloria. Todo se trata de su gloria y eso es lo primero que tenemos que pensar. Todo se trata de Él, de su gloria. Y para que ello sea posible, necesitamos entender mejor el propósito y la razón de nuestras emociones. ¿Por qué tenemos emociones? ¿Por qué Dios nos creó con emociones? ¿De qué nos sirven? Y entender esto nos permitirá también comprender mejor nuestros afectos. Nos va a permitir también comprender mejor nuestros amores, nuestros temores, nuestras inclinaciones. Y la actitud que tengamos frente a las emociones, la actitud que tú tengas frente a las emociones, va a afectar cómo tú las experimentas. ¿Cuál es tu actitud frente a las emociones? ¿Negarlas, subestimarlas, reprimirlas, ignorarlas? ¿O realmente hay que tomárselas en serio? ¿Realmente hay que considerarlas? La Biblia no nos dice que las emociones sean malas. No lo dice. Lo que sí la Biblia nos advierte acerca de lo que muestran de nosotros. ¿Ya? Eso es algo muy, muy importante que consideremos. Nos muestran, nos muestran algo acerca de nosotros, de nuestros corazones y el poder que éstas ejercen sobre nuestra vida. Entonces, el problema con las emociones, y especialmente durante este tiempo de encierro y en un mundo caído en general, no son las emociones en sí, sino que el problema es que muchas veces, ahí sí, las emociones nos sobrepasan y nos dominan. Y ahí ya estamos en problemas. El problema no es sentirlas, no es experimentarlas, el problema es que éstas nos sobrepasen y éstas nos dominen, ya sean ellas las que en realidad nos están dirigiendo. Voy a tomar un ejemplo que nos habla la Biblia, sin ir más lejos.
El enojo, por ejemplo, ¿es malo? Efesios 4:26, en Efesios 4:26, Pablo nos dice, airaos, esta es la versión Reina Valera, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo acá nos advierte cómo el enojo puede afectar nuestra vida y nuestra conducta, y nos puede afectar en una dirección pecaminosa. Pablo dice, airaos, o sea, me puedo enojar, puedo sentir indignación por algo que no es justo, airaos, pero nos advierte la dirección que ese enojo puede tomar. El enojo me puede dirigir hacia el rencor, el enojo me puede dirigir hacia la falta de perdón, el enojo me puede desbordar y entonces yo puedo generar daño a otros. Pero él dice, airaos, sientan esa indignación, esa rabia por algo que es injusto. Pero, ¿cuál es la dirección que este enojo va a tomar? ¿Hacia honrar a Dios, honrarle, o hacia una dirección pecaminosa? En esta mañana quiero que aprendamos dos cosas acerca de las emociones. Primero, Dios nos creó con emociones y estas tienen un propósito en nuestra vida. Aparece ahí en el PPT, ¿no? Dios nos creó con emociones y estas tienen un propósito en nuestras vidas. Y segundo, y algo que vamos a estar viendo también en esta exposición, en Jesús, estando en Él, podemos experimentar estas emociones de una manera redentora y estando en un mundo caído. Porque ahí es donde está la dificultad. Estamos en un mundo caído. Pero en Jesús tenemos el poder y tenemos la motivación para vivir nuestras emociones de una manera correcta, honrando a Dios. ¿Ok? Y para que sea súper claro, esta exposición estructuré el tratamiento de este tema en tres partes: creación, caída y redención, para que lo estemos viendo. ¿Qué podemos decir en creación? Primero, que en Génesis 1:27, ahí aparece en el PPT, en Génesis 1:27 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí podemos sacar dos verdades. La primera es que Dios tiene y expresa emociones, porque uno se pregunta, bueno, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Expresa emociones? ¿Cómo las expresa? Y mira, tengo algunos versículos acá que me parece súper útil. Génesis 1:31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, o en algunas versiones dice, y consideró que era bueno y bueno en gran manera. Imagínense esa escena, eso que está intentando de graficarnos el autor de Génesis. Dios miró lo que había hecho y sintió una gran satisfacción. Es como cuando alguien hace un queque en la casa, ¿cierto? Ahora encerrado, como que hay más tiempo para hacer cosas de cocina, de repostería, y el queque queda rico, queda sabroso, queda de buen aspecto. Hay una satisfacción en hacerlo. Cuando tienes que hacer un PPT para algún trabajo y te queda bonito, hay una satisfacción. Y dice que Dios, al mirar su creación, consideró que era bueno y bueno en gran manera. Sintió una satisfacción, es lo que nos está queriendo reflejar. O mire lo que nos dice Génesis 6, versículo 6, dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Imagínate, el Señor sintió pesar porque ya la maldad de los hombres había crecido a tal manera que había toda una sociedad corrompida, y dice, y Génesis nos expresa, al Señor le pesó, sintió pesar y sintió tristeza en su corazón. Dios
está experimentando y se muestra un Dios que experimenta emoción. El Salmo 103, versículo 8, que es maravilloso. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Contrario a lo que somos varios de nosotros, ¿cierto? No somos muy lentos para la ira, sino que somos pronto para la ira. Dios tiene emociones y expresa emociones. De hecho, en este último verso nos dice que Dios expresa su enojo, porque Él, aunque sea lento, Él tiene ira, pero su enojo está impulsado por el amor y por su justicia. ¿Cómo expresa Dios su enojo? Dice que es lento para la ira, es decir, tiene dominio propio, algo que muchas veces nos falta a nosotros, un dominio propio, tiene un manejo, es un enojo paciente, es un enojo lleno de gracia, y su enojo tiene el propósito de amar, de restaurar, y es un enojo también que revela su carácter justo. Dios no puede ser impasivo, no puede ser indiferente ante la injusticia. Por supuesto que Dios reacciona porque es un Dios justo y siente ira, siente indignación frente a la injusticia. Entonces, ese es el primer punto. Dios tiene y expresa emociones. Y en segundo lugar, como el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre como criatura de Dios también tiene y expresa emociones. Fuimos creados con emociones y eso es algo que debemos entender. Ahora, acuérdense que estamos en la parte de creación. La pregunta que a mí me surge acá es, ¿cómo se experimentaban las emociones en el Edén? Sin los efectos del pecado, antes de que el pecado entrara en el mundo. El hombre en el Edén gozaba de un sentido de plenitud y de satisfacción completa. Ellos tenían una conexión directa e íntima con su creador, por lo que es probable que Adán y Eva experimentaban una vida emocional muy rica y muy placentera, porque no estaba el efecto del pecado y tenían una relación íntima con su creador. Estaban plenos, gozaban de una armonía con su creador. Mira lo que puedo encontrar, un versículo que quizás es tan común para nosotros leer, pero donde también vemos la expresión de emociones, lo tienen ahí ustedes en la pantalla. Esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y aquellos que conocemos el contexto, aquí está hablando de la creación de la mujer. Y ese hombre, en ese momento, era el hombre más feliz del mundo, literalmente, en verdad. Estaba tremendamente contento. Esta es una expresión de algarabía completa. Tanto así que él es capaz de crear un verdadero poema, una... Ahí sí, me había silenciado. Por primera vez, Hay alguien, eso sí, que está en el fondo, está con, los iguales. escucha, digamos, ruido. Cuán importante es si alcanza para... Ahí parece que fue silenciado. Ya, ahí estoy yo con audio también. Entonces les decía, esta es una verdadera expresión de algarabía, de alegría, de contentamiento, porque a Adán se le había dado, ¿no?, por parte de Dios una compañera idónea para él. Sin embargo, todos conocemos la historia y sabemos que la caída, el pecado que irrumpió en el mundo, vino a arruinar este orden, esta armonía completa, ¿cierto? Y rebelarse en contra de su creador para el hombre significó desconectarse de esta fuente de satisfacción que él tenía, de esta fuente de plenitud que tenía una unión tan estrecha. Y romper
divorciarse de Dios, en el fondo, al ocurrir esto, se perdió la armonía que existía con su creador. Y se rompió también la armonía en las relaciones entre el ser humano, y se rompió también la armonía de la relación que el hombre tenía con el resto de la creación. Y una vez ocurrido esto, Adán y Eva experimentaron, lo dice el pasaje de Génesis 3, experimentaron miedo, porque tuvieron miedo de la presencia de Dios, experimentaron vergüenza, ellos se fueron a esconder, experimentaron frustración en las relaciones, experimentaron inseguridad, desapego, entre ellos hubo pugna. Es la consecuencia desastrosa, ¿no?, del pecado ingresando a las vidas de estos hombres, de la rebelión que ellos tuvieron de rechazar a Dios. Entonces, el hombre moralmente caído experimentó el abandono, experimentó el desprecio y la hostilidad de su prójimo, y por lo tanto en ese momento afloraron quizás emociones que muy probablemente antes no tuvo la oportunidad de experimentar. Surgieron de adentro, ¿cierto?, de su corazón, resentimiento, autocompasión, inseguridad, angustia, miedo, algo que antes, estando en el Edén, sin los efectos del pecado, no tuvo la oportunidad de experimentar. Y por lo tanto, estas son emociones que nosotros hoy día sentimos también, son una realidad para nosotros, en el encierro y en un mundo caído en general. Ahora, y esto es algo que voy a hacer mención acá, y yo sé que mis hermanas que vienen después de mí lo van a profundizar también, es importante tomar atención en la distinción entre emociones buenas, o las etiquetadas, ¿no?, emociones buenas y emociones malas. Eso es algo que no es tan claro, y no es algo tan como popularmente se acepta, ¿no? Y aquí quiero poner algunos ejemplos, porque en el fondo todas las emociones cumplen un rol, y lo que tenemos que ver es qué es lo que está motivando esta emoción. Pensemos, por ejemplo, en una emoción que es calificada como buena, como por ejemplo la alegría. Habría que preguntarse, al estar en un mundo caído, habría que preguntarse qué está motivando esa alegría. ¿Qué es lo que motiva esa alegría? Me siento alegre porque a mi colega le calificaron mal un proyecto y eso me beneficia a mí. Ahí hay una motivación. Yo me puedo sentir alegre por eso, o inclusive me puedo sentir alegre por cosas más perversas que esas. O un ejemplo en el ámbito universitario, me siento alegre porque el mejor alumno de mi clase, ese que siempre me gana y tiene mejores notas que yo, tuvo una peor nota que la mía. Y puedo yo también sentir alegría en eso. Entonces, aquí esta emoción, ¿no?, este sentimiento que es calificado como bueno, la alegría, está motivado por intenciones pecaminosas, por motivaciones como la envidia o como la conveniencia propia. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Ahora quiero poner un ejemplo al revés. Una emoción que popularmente podríamos considerarla como mala, pero que nos resulta fructífera experimentarla, nos trae beneficio experimentarla. Por ejemplo, el miedo. El miedo nos ayuda a estar alerta del peligro. Cuando uno tiene que pasar por un pasaje, por una calle, ahí hay un perro bravo, uno siente miedo. Eso nos ayuda a estar alerta, a evitar, quizá a tomar una decisión, a tomar otro camino, ¿cierto? El enojo, también una emoción que es calificada como mala o como indeseable, nos impulsa a reaccionar frente a la injusticia, a no quedar indiferente frente a la injusticia, y también a tomar acciones. O el enojo también nos ayuda a tomar en serio las relaciones con otros. La sorpresa, otro ejemplo, nos ayuda a acomodarnos, ¿cierto?, a nuevos contextos. Cuando se nos cambia el escenario, ¡pum!, la sorpresa nos ayuda a cambiar el switch y rápidamente a actuar de una manera determinada.
Entonces, las emociones, y como lo decía al principio, las emociones son una herramienta que Dios nos dio y que nos permite interactuar con el mundo, nos permite acomodarnos al mundo, nos permite accionar en un mundo. Las emociones cumplen un rol en un mundo caído y estas mismas nos llevan a la acción. Yo voy a tomar decisiones, impulsado también por estas emociones. Las emociones son como una alerta, es como la lucecita del termostato, ¿cierto? Todos los que en el auto aparece una lucecita que te dice que la temperatura del auto está alta y eso no es bueno, hay que tomar la previsión de parar, echarle agua, no sé, esperar que el auto se enfríe. Nuestras emociones son como esa lucecita del termostato, pero de nuestros corazones, de lo que está pasando en nuestros corazones, de la temperatura espiritual, por así decirlo, que hay en nuestros corazones. Nos ayudan a darnos cuenta lo que hay dentro de nosotros, qué estamos amando, qué estamos valorando, qué estamos atesorando, qué cosas son las que me están provocando enojo, qué cosas son las que me provocan alegría, y debemos estar alerta. Las emociones nos sirven para eso. Y habiendo dicho todo esto, llegando a este punto, entonces quisiera yo aventurarme a dar una definición, que no es mía, no es mía, la estoy citando de otro autor. Este autor, Al-Sadir Groove, dice que son las emociones son el desborde de nuestro amor, son el desborde de lo que valoramos y en definitiva es el desborde de nuestra adoración, hacia dónde nos estamos inclinando, qué cosa estamos reverenciando, qué cosa estamos valorando, amando. Por lo tanto, nuestras emociones están estrechamente vinculadas con lo que yo atesoro, con mis afectos, con lo que yo estoy valorando en mi corazón. Y por lo tanto, las emociones que yo estoy experimentando van a exhibir lo que hay en mi corazón. Y no solamente eso, sino que van a orientar mi conducta. ¿Cuántas veces yo lo veo en mi propia vida? ¿A cuántas cosas yo soy indiferente, no me importa, no tengo reacción? Porque quizás no me tocan, no me afectan. Pero cuando hay algo que afecta mi comodidad, algo que afecta mi confort, o algo que ponga en amenaza el respeto que los demás tienen hacia mí, ¡pum!, entonces ahí yo reacciono, ahí yo salto. Entonces eso está demostrando qué es lo que yo estoy atesorando en mi corazón, qué es lo que estoy valorando, que en este caso sería yo mismo. Dicho esto, esto nos lleva al tercer punto de este tema: ¿cómo me relaciono con mis emociones en un mundo caído? Aquí viene la parte de la redención. Y aquí espero responder entonces la respuesta que hacía al principio. ¿Cómo experimentar las emociones en un mundo caído? Hasta aquí hemos dicho que todas las emociones tienen un rol importante en nuestra manera de vivir. Hemos dicho que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y que por lo tanto, dado que hemos sido creados para expresar emociones y sentir emociones, podemos experimentar estas emociones en un mundo caído. Por lo que la pregunta que nos debemos hacer no es cómo dejar de sentir emociones, o cómo puedo dejar de expresar estas emociones desagradables, sino que la pregunta que nos debemos hacer y que yo me debo hacer es: ¿qué expresa esa emoción? ¿Qué está expresando ese enojo? ¿No? ¿Y cómo responder? ¿Cómo puedo expresar esta emoción como Dios lo hace? Porque vimos ejemplos de cómo Dios expresaba emociones, y de una manera que le honre, con una direccionalidad que sea hacia su adoración, hacia su gloria. Y en la Biblia tenemos un material maravilloso para poder aprender eso. Porque Jesús experimentó las emociones en un mundo caído. Ahí está, ahí lo tenemos. Jesús, él experimentó emociones en un mundo caído y con un corazón que siempre
perdón, anheló la voluntad de su Padre. Jesús, él vivió de manera perfecta, experimentando tanto las emociones, entre comillas, buenas y las emociones, entre comillas, malas. Ahí lo tenemos. Jesús la experimentó. Quiero decir un par de ejemplos que me parecen muy gráficos. Jesús sintió tristeza y lloró por la muerte de su amigo Lázaro. El pasaje nos demuestra que en ese momento Jesús, él como que gritó cuando le dijo, Lázaro, sal, y dice que él lloró, porque él sintió frustración y sintió pena, porque Jesús sabía que la muerte, no fuimos creados para experimentar la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado. Y Jesús se entristeció y lloró por esa situación. Otro ejemplo, Jesús se lamentó por su pueblo, por Jerusalén, al ver la rebeldía y cuán alejados están de Dios. Él se lamentó y él exclamó, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste, no quisiste. Jesús expresó su lamento, lo manifestó, pero de una manera piadosa, ¿no? Estoy pensando, se me viene en este momento las frustraciones que vivimos como padres, ¿cierto? Al estar encerrados, viendo las tareas con los niños a su vez estresados, también cansados. ¿Cómo estamos expresando también nuestro lamento, nuestro agobio? ¿Cómo lo estamos expresando? Esa es la pregunta. La frustración que quizás nos puede provocar que la casa no siempre esté en orden. ¿Cómo lo estamos expresando? Jesús expresó enojo cuando entró al templo, dio vuelta a las mesas, dice que él armó un látigo y expulsó a todos los comerciantes que estaban en ese lugar y que habían transformado el lugar de la adoración, el lugar del encuentro del pueblo de Dios con Dios mismo, y lo convirtieron en una cueva de ladrones. Jesús sintió indignación y reaccionó frente a eso enérgicamente. Pero ese enojo que sintió Jesús, no era un enojo egoísta, no era un enojo que estaba centrado en sí mismo, como es normalmente el enojo que sentimos nosotros. Jesús reaccionó porque era la gloria de su Padre la que estaba en juego, porque era la honra de su Padre frente al mundo la que estaba siendo debilitada al haber transformado el templo, el lugar santo de adoración, en un lugar del comercio. Otro ejemplo, y disculpen si me extiendo, pero que me parece muy importante como considerar estas cosas. Jesús sudó gotas de sangre por la angustia de tener que ir a la cruz. Ir a la cruz para Jesús no fue una cosa así como, ya no, tengo que cumplir con esto, y de una manera impasiva. No, para él fue un sufrimiento. Sudó gotas de sangre por la angustia que él tenía la noche previa. Y dice que en el huerto de Getsemaní, él se postró rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Es decir, Jesús vivió toda la gama de las emociones, aún aquellas emociones que se consideran negativas, como la angustia, como la tristeza, pero siempre sujeto a su Padre, siempre haciendo la voluntad de su Padre, siempre buscando hacer su voluntad, agradándole. Jesús nos muestra cómo reaccionar y cómo vivir de una manera perfecta las emociones, aún en un mundo caído, experimentando gozo y tristeza, experimentando tanto la algarabía, el contentamiento como el enojo, pero sin pecado, de una manera que siempre honró al Padre. Fíjense ustedes que la tristeza
el dolor, la angustia, lo que provocó en Jesús fue que se acercara más a su Padre. Cuando él sentía angustia, cuando sentía agobio, cuando sentía cansado, cuando sentía que la multitud lo asediaba, ¿qué hacía él? Él se retiraba e iba a tener comunión con su Padre. Por lo tanto, estas emociones, lejos de alejarlo, por el contrario, lo acercaban a su Padre. En su obra, en su vida, en su muerte y en su resurrección, tenemos el modelo, entonces, para vivir las emociones de esta manera. Pero fíjense ustedes que no solamente tenemos el modelo, no solamente tenemos el estándar y el buen ejemplo, el ejemplo perfecto de Jesús. Tenemos eso, pero tenemos más que eso. Porque también en su vida, en su muerte y en su resurrección, también tenemos la motivación y tenemos el poder que Él nos da por medio del Espíritu Santo. El poder de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, también lo tenemos nosotros para vivir, para experimentar las emociones también de esta manera en que lo hizo Jesús. Y es lo que debemos buscar, es lo que debemos clamar, es lo que debemos pedir. Estoy terminando. En esta mañana hemos aprendido dos cosas. Primero, que Dios nos creó con emociones y eso nos ayuda mucho. No tenemos que negarlas, no tenemos que ignorarlas, no tenemos que reprimirlas. Dios nos creó con emociones y estas tienen un propósito para nuestras vidas. Dios nos creó con emociones con un propósito. ¿Cuáles son estos propósitos? Dos, exhibir lo que hay en nuestros corazones. Por lo tanto, nos ayudan a estar atentos realmente. ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿Cuáles son mis afectos? ¿Cuáles son los ídolos que hay en mi corazón? Las emociones nos ayudan a identificarlas. Y en segundo lugar, son una herramienta que nos ayudan a interactuar con el mundo, con la realidad. Como decía, son el derrame de nuestros afectos y por lo tanto guían nuestra adoración, la dirección de nuestras acciones. O la hacemos de manera pecaminosa o queremos actuar de una manera que honre y agrade a nuestro Dios. Y en segundo lugar, hemos aprendido que en Cristo, al estar en Cristo, como nos dice el apóstol Pablo, estamos en los lugares celestiales en Cristo, ya estamos en Él. Con su Santo Espíritu podemos expresar nuestras emociones de una manera redimida, aún estando en un mundo caído. El Evangelio, el mensaje del Evangelio, esta buena noticia del Evangelio, nos da el poder para poder vivir y expresar nuestras emociones en el Espíritu Santo de una manera redimida, de una manera que honre a nuestro Padre, a pesar de estar aún en un mundo caído. Porque Jesús, como decía, nos dio su ejemplo, pero hizo mucho más que eso también. Nos dio el poder y la motivación para vivir nuestras emociones de una manera que honre al Padre. Con esto termino. Era algo que no quería que se quedara fuera. Muchas veces la gente pide literatura también cuando uno habla de un tema. Oye, ¿dónde puedo profundizar más sobre este tema? La visión bíblica. Y nosotros tenemos un libro y una colección maravillosa en la Biblia. Los Salmos. Los Salmos son por excelencia la antología poética, el cancionero que expresa el estado anímico del pueblo de Dios en su relación con Dios, con Él mismo. Y en los Salmos encontramos el abanico completo de todas las emociones que el hombre puede vivir en su relación con Dios. En los Salmos encontramos súplicas, encontramos lamentos, encontramos expresiones de algarabía, de alabanza, de euforia, y también encontramos expresiones de imprecatorias, imprecación. El Salmo 137, versículo 9, dice, dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Este es por excelencia el versículo imprecatorio, ¿no? O sea,
Entonces, uno dice, ¿cómo puede salir un versículo así en la Biblia? O sea, bienaventurado o dichoso es el que tome a tu hijo y lo azote contra la piedra. Uno dice, uy, es terrible. Pero aquí el salmista está reaccionando frente a algo tremendo. Está diciendo que a los babilonios se le debiera devolver de la misma forma en que trataron a los judíos cuando estuvieron en el exilio. Fue terrible cómo los humillaron, cómo los maltrataron. Y por lo tanto, desde lo profundo de su corazón, el salmista está expresando su indignación y su anhelo de justicia, que realmente este pueblo sea tratado conforme a cómo ellos nos trataron a nosotros. Pero hay que fijarse en un detalle muy importante. El salmista está confiando en Dios. El salmista está dando una expresión. Él no quiere tomar la justicia por sus propias manos, sino que está dejando en manos de Dios, el rey justo, el juez justo, para que haga. Y él está clamando, dejando esta indignación por la injusticia que se ha cometido contra él y contra su pueblo, lo está dejando en manos de Dios. Y muchas cosas así podemos encontrar en los salmos. Así que yo te quiero animar a que podamos mirar el Evangelio, podamos mirar a Jesús y también podamos ir a los salmos y ver la expresión de cada una de estas emociones y cómo son dejadas en las manos del Señor y guiadas por ellas. Eso es lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos. Mis hermanas que vienen después de mí van a estar profundizando más en algunos de estos aspectos, pero antes de terminar yo quisiera orar, antes de que me saquen de pantalla. No, pues quiero estar orando, porque necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos su poder, ¿no?, en nosotros, el poder de su Espíritu en nosotros, y quiero orar por ello. Señor, te damos gracias porque tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Gracias porque somos valiosos para ti, somos preciados por ti. Y queremos darte muchas gracias, Señor, especialmente por tu Hijo Jesús, que vino a vivir entre nosotros, que vino a padecer en nuestro lugar, a vivir como hombre. Dice tu palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, Señor, de nuestro sufrimiento, de nuestra angustia, porque Él la vivió, Señor. Jesús conoce y sabe e intercede, Señor, por nosotros, y te damos gracias por eso. Tú sabes, Señor, las luchas, las dificultades, Señor, que hemos tenido que enfrentar en este tiempo de encierro, de cuarentena, la dinámica de la casa, los cónyuges, los niños, Señor. Pero gracias porque tú nos enseñas en tu palabra y nos das el poder a través del poder de tu Hijo, de este poder que levantó a Jesús de entre los muertos, nos lo das también a nosotros en nuestros corazones, para que podamos vivir de una manera que te honra a ti, para que podamos experimentar las emociones que están encerradas en nosotros y que expresamos de una manera que te honra a ti, Señor. Así que en esto, como en todas las cosas, Señor, dependemos de ti, y te alabamos y te glorificamos por eso, Señor, porque solo tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias por el espacio y por la invitación de mis hermanas de la Comisión Fortaleza. Agradecemos a Dios por esta desafiante exhortación. Muchas gracias, Carlos, estimado. Le damos un aplauso inclusivo a don Carlos Leighton de Quilpué por esta gran verdad, esta motivación que encontramos en la palabra, no tan solo para observar el modelo de Dios, de Cristo, de cómo padece y siente y camina sobre las emociones, sino que también por este poder que nos da para transitar por ellas. Así que muchísimas gracias, Carlos, por tu exhortación.